Veremos qué cosa va a dar. Vamos Entre tanto, recibimos acá en los estudios de RPP al señor Shuar Velázquez. Él es un nativo de la comunidad Aguajún Huampis, nacido en la cordillera del Cóndor, cerca de la frontera con el Ecuador, en la comunidad de Palometa, que entre tanto es un graduado en filosofía en la Universidad Jesuita Ruiz de Montoya y fundador de la Cámara de Comercio de Pueblos Indígenas, razón por la cual ha venido acá con una corona hecha con plumas de tucán, como se estila no en Lima, en los predios del PPC, sino en su comunidad nativa de la selva norte peruana. Y si recurrimos a usted, señor, es porque es filósofo, es decir, tiene una visión abstracta de los temas, pero ha hecho un máster específico en los temas que están en curso y que nos permiten comprender cómo funciona una comunidad andina, una comunidad nativa de la selva y qué podemos esperar de la negociación en curso con ellos. Buenos días, señor Shuar Velázquez. Buenos días con todos, buenos días a toda la audiencia. Mire, primero quisiera decir que esto es un asunto de justicia económica en general, el problema en su completo, no en su completud. Segundo, hay que contextualizar esto de que existe una ley de comunidades nativas y campesinas en el Perú, y esto dice que en la estructura de gobierno interno, el poder máximo lo tiene la Asamblea. Tanto en la selva como en la sierra es la Asamblea el que tiene la autoridad total en la toma de decisiones. Entonces el presidente, entendiendo presidente en nuestros códigos occidentales, es un eufemismo. Llamarlo presidente no necesariamente es quien toma la última decisión, tiene la última palabra. Es el que encabeza las inquietudes de la Asamblea. Vendría a ser un representante, entonces, más que un presidente. Por eso el presidente de la comunidad de Fuerabamba, si bien ha firmado esta acta, ha dicho esto va a ser conversado en la Asamblea y la Asamblea va a ver si lo aprueba finalmente o no. No se puso por escrito ese matiz condicional, que nos dice usted ahora. No está escrito en el acta, ¿de acuerdo? No, pero en diferentes declaraciones él ha señalado eso, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, hemos notado que han habido algunas fricciones y que efectivamente el vicepresidente, el señor Edison Vargas, tiene una línea general un poco hostil a la del presidente Gregorio Rojas. Eso es natural. ¿Es natural disentir? Bueno. ¿De esa manera? Bueno, públicamente puede ser, pero internamente las cosas se resuelven, como decir, en casa. Esto también lo hemos visto en la Amazonía. Si bien hay voces que lideran, siempre hay voces que discrepan al interior de la comunidad. Pero eso no significa que el asunto va a terminar en peleas entre ellos, sino que son puntos de vista que a la larga van a terminar en un acuerdo que signifique beneficio para toda la comunidad. Digamos, en profundidad de lo que pregunta Fernando, el presidente hizo una cosa, firmar un acta y estar de acuerdo en los términos de esa acta, que además no la firmas con cualquiera, está la iglesia, el gobierno y la empresa. Pero el señor vicepresidente, el señor Vargas, reniega de esos acuerdos y además lo hace en público. ¿Esos códigos, digamos, son normales? Suelen pasar, pero la Asamblea es el que va a finalmente decidir. Esto es muy importante entender. Pero yo creo que, señores periodistas, aquí hay dos causas, ¿no?, a este conflicto. Hay una causa inmediata y hay una causa no inmediata. La causa inmediata, en el caso de Las Bambas, es el cambio del ducto de un mineroducto a una carretera como vía nacional y que no fue consultada. Pero la causa no inmediata tiene que ver con el problema de la distribución de la riqueza en el Perú. Por ejemplo, sabemos que el esquema de distribución del canon no ha funcionado. Por otro lado, las obras que deberían llegar a las comunidades más pobres de este país no está llegando del todo por el problema de la corrupción. Mientras esto sucede, tenemos a 4 millones de indígenas siendo como los pobres entre los más pobres, a pesar de vivir en las zonas más ricas del país, como es el gas, el oro y el petróleo. Son los problemas de fondo esto de nuestro país en los que tiene razón. Pero respecto de las comunidades, hay un problema con el número, porque nadie sabe decir de una manera precisa cuántas comunidades están concernidas. Se habló de 38, luego 42, más 48, de 50 dicen, ¿no? Y ahora dicen más de 50. Usted mismo,
que es presidente de la Cámara de Comercio de las Comunidades, por el momento nativas, están buscando ser representativos, pero dice más o menos 800 comunidades nativas. Pero ¿cómo más o menos? ¿No hay un inventario? ¿No se sabe cuántas comunidades hay en el distrito de Chalhuahuacho? Estamos en ese proceso, o sea, hay que entender que cada año se crean nuevas comunidades. Por ejemplo, la base de datos del Ministerio de Cultura dice que hay 51 pueblos indígenas actualmente, ¿no? Y luego... Lenguas, sí. Sí, lenguas, ¿no? Y dice, últimamente se dice 55. ¿Por qué se da eso? Porque cada año nacen nuevas comunidades, entonces no podemos tener un registro exacto de cuánto es el número de comunidades los que tenemos en el país, ¿no? Ahora, tal como usted observa el desarrollo de este conflicto en primer término y lo que va a pasar hoy, todos le estamos poniendo el rótulo y el membrete de trascendental, porque de lo que pase hoy es muy probable que devenga el futuro no solamente del proyecto Las Bambas. Hay quienes ya hablan de que aquí se puede definir el futuro de la inversión minera, por lo menos en lo que tiene que ver entre los tratos entre las comunidades, la empresa y cuánta garantía ofrece el Estado como árbitro. De lo que usted observa, de cómo se presentan los actores, de la agenda que se está poniendo sobre la mesa, ¿hay posibilidad de futuro próspero para, primero, las comunidades, pero sobre todo para el país? Definitivamente. A ver, yo creo que aquí hay que hablar de posibles soluciones. Una primera alternativa a este problema tan complejo que está quejando nuestro país tiene que ver con el tema del régimen del acceso al suelo y al subsuelo. Hay que hacer un trabajo, un estudio, y eso compete quizás al Congreso, para que las comunidades puedan coparticipar de los proyectos de desarrollo nacional. Tanto en la selva con el asunto petrolero como en la sierra, los pueblos indígenas no se sienten parte de un proyecto de desarrollo nacional. ¿Y esto por qué? Porque en la práctica su propiedad del subsuelo ellos no son partícipes de ese proyecto de desarrollo. Como filósofo usted va a las cosas de fondo. Permítame que lo traiga a tierra con cosas concretas otra vez. ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el mecanismo para contratar asesores en una comunidad? Porque hemos visto que la comunidad de Fuerabamba contaba con 2 asesores clarísimamente indeseables, que están sometidos ahora a prisión preventiva de 3 años. Y desaparecidos ellos, de pronto apareció un señor Paredes Terry, del cual nos dijo Gregorio Rojas después, que lo había conocido hace pocos días, cuando salió de la cárcel. Pero conocido por nosotros, ¿no? Pero muy conocido, por la policía también, ¿no? También. Por la policía. También. Entonces, ¿cómo es el mecanismo en función del cual alguien que ha llegado y que ha nacido con la última lluvia puede volverse asesor de una comunidad campesina? Mire, no conozco en el caso concreto cuál fue el procedimiento para llamar a los asesores. Sin embargo, lo que puedo señalar y lo que podemos plantear es que los pueblos indígenas los últimos años han vivido aislados de todo este esquema de repartición de la riqueza en el Perú, y que si de pronto hay personas que quieren apoyar a las comunidades, no tienen por qué ser mal vistas. Pero verdaderamente ¿usted cree que lo hace por una motivación desinteresada y generosa del señor Chávez Sotelo o ese señor Paredes Terry, o hay una agenda propia, económica y política? Podría haber, no la conozco. Sin embargo, el tema de fondo es que aquí se trata de resolver un problema de falta de oportunidades de los pueblos indígenas, tanto andinos como amazónicos. Con eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que es más dudoso es que los comuneros de Fuerabamba se hayan visto ellos privados de distribución de riqueza. Y eso es mucho más cuestionable, usted lo sabe. Ahora, yo comparto la idea de que hay que buscar personas idóneas. Tanto en la sierra como en la selva tienen que ser personas adecuadas. Evidentemente tendría que haber un filtro, ¿no es cierto?, para que las demandas legítimas de los pueblos no sean tergiversadas. Ni asociadas con el Movadef ni con el señor Antauro Humala, ¿no? Los pueblos indígenas no tienen nada que ver con el Movadef. No, es que creo que Fernando no está diciendo eso. Lo que está diciendo Fernando y lo que ha pasado y está ocurriendo es que el señor Paredes Terry llega como la salvación, como la asesoría legal idónea a las comunidades, les engañan, les meten información que no necesariamente es exacta,
acta, pero el señor trae su agenda. El señor trae la agenda de haber trabajado o haber querido postularse con el Movadef y traer la agenda del señor Antauro Humala. Ese es el problema. Es por eso hay que tener un filtro bien especial para estas cuestiones. Pero el tema de fondo es la falta de oportunidades adecuadas para las comunidades y por los cuales tenemos que trabajar. Tenemos que dar cuenta de una información urgente publicada hace minutos nada más por la cuenta de Twitter del Ministerio Público. Atención, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, abrió investigación en contra de los congresistas César Vázquez, José Palma, Carlos Brus, Clemente Flores y Javier Velázquez Quesquén. Repetimos, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, acaba de abrir investigación en contra de los congresistas César Vázquez, José Palma, Carlos Brus, Clemente Flores y Javier Velázquez Quesquén. Esta decisión ha sido adoptada a partir de información conocida en la investigación contra la presunta organización criminal Los Temerarios del Crimen del fiscal provincial Juan Carrasco Millones, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo. Así que ya lo sabe, RPP se lo cuenta primero. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, abre investigación contra César Vázquez, José Palma, Carlos Brus, Clemente Flores y Javier Velázquez Quesquén en el caso Los Temerarios del Crimen. Congresistas de 3 o 4 bancadas diferentes, todos vinculados con Lambayeque. Sí, claro. Muchas gracias por la información, Jaime. Gracias, señor Schubert Velázquez. Gracias, por favor, nos visita cuando se haya consolidado la presencia de la Cámara de Comercio de Pueblos Indígenas en el mundo andino, porque por el momento tienen 800, me parece, comunidades nativas. Así es. Estamos trabajando para que los pueblos indígenas pasemos de la lucha política a la mejora de las oportunidades económicas. Y eso se tiene que hacer en un contexto de cambio climático, apostando por negocios sostenibles. Muchas gracias. Vámonos al Estadio Molino Pampa. Ya